Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, hoy en Hijos de Punta vamos a conversar acerca de los procesos de toma de decisiones, capacidades nuevas que podemos ir adquiriendo, cómo entrenar la creatividad y también es probable que rompamos algunos mitos. Hola Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo andan los hijos de punta? Felices los hijos de punta de tenerte en el programa. Andrés Riesnik es doctor en física, neurocientífico, un gran divulgador. Se ha especializado en temas de comportamiento humano, memoria, toma de decisiones. Ha escrito varios libros en los que trabaja sobre los procesos mentales y especialmente es un maravilloso divulgador y conferencista, acercando el conocimiento de cómo funciona nuestra mente al público en general. Andrés, gracias por este ratito en el programa. No, a vos, gracias por esas bellas palabras. Ustedes saben que si ustedes buscan sobre Andrés Riesnik, por ejemplo en YouTube, una de las primeras cosas que les va a proponer el sistema son videos de sus conferencias, con mucho público delante, en las cuales él hace su show de matemagia. Y se van a sorprender de las cosas que es capaz de hacer Andrés a tiempo real, multiplicar números de 3 y hasta de 4 cifras sin errores. ¿Qué talento que tenés? Tengo entendido que lleva mucho trabajo lograr esas capacidades matemáticas de cálculo mental. ¿Cómo fue tu caso? Sí, lo entrené muchos años para poder hacer justamente esos espectáculos. Yo siempre lo aclaro que no es que yo me encantaba hacer cuentas solo en mi casa y entonces decidí hacer un espectáculo. Fue lo contrario. Yo vi a un norteamericano llamado Arthur Benjamin haciendo un show que se llamaba Matemagia, y me encantó, porque bueno, yo hoy en día tengo una vida académica en la ciencia, pero de chiquito me gustaba mucho la magia y nunca abandoné la magia como hobby. Tuve grandes profesores, magos argentinos muy conocidos. Y cuando vi esa mezcla de magia y ciencia, dije, me encanta, quiero hacerlo. Y entre otras cosas, él hacía demostraciones de cálculo mental. Entonces me mandé a traer su libro y lo empecé a practicar. Para hacer cuentas a la velocidad que yo hago, para que se tengan una idea, para que el público entienda, puedo hacer una mini demostración. Si vos me decís un número de 3 dígitos, puedo decir cuánto es ese número al cuadrado. Dale, vamos a hacerlo. Le propongo Dale. a toda la audiencia que agarren sus calculadoras y que confíen en mí. Esto no tiene ninguna preparación previa. Voy a tirar un número de 3 cifras entonces y vos lo vas a multiplicar por sí mismo. Sí. Ahí vamos, a ver, preparen las calculadoras. 427. 427 por 427 es 182.329. ¿Lo hiciste, Iván? Increíble, sí. ¿Correcto? Es correcto, es correcto. Bueno, entonces, para hacer cuentas a esta velocidad, les estaba contando. A esta velocidad, para llegar a esto, yo practiqué más o menos 1 año y medio, 1 hora por día, 5 días a la semana. Requiere una dedicación importante. Requiere una dedicación importante, pero tampoco es que... Es 1 hora. Que tuve que empezar de chiquito, eso. Entonces, requiere una dedicación importante y yo insisto mucho en eso, porque no me gusta que la gente crea que uno puede hacer cosas extraordinarias sin un esfuerzo y sin practicar. Es un mensaje feo. Además, como a mi espectáculo vienen muchos niños y adolescentes, me gusta siempre que quede claro que no se trata de un cerebro especial o una genética que me hizo hacer esto sin dificultad, sino que simplemente lo practiqué muchísimo y que todos pueden hacerlo si lo practican la cantidad de horas que lo practiqué yo. La forma en que sucede la operación dentro de tu mente, aunque no la escribas, no la grafiques como nos lo enseñan en la escuela, ¿seguís el mismo camino mental o se aplican ecuaciones, se aplica otra forma de resolución? Sí, en general, en este caso, hay una fórmula que facilita un poco la cuenta cuando son números al cuadrado. Ajá. Pero tengo que practicar mucho de todas formas. Y la regla número 1 del cálculo mental es que en vez de hacerlo de derecha a izquierda, como aprendimos a hacer en la escuela primaria, con lápiz y papel, lo haces de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vos en la primaria, yo te digo, ¿cuánto es 27 más 12? Vos haces 7 más 2, 9, 2 más 1, 3 y por lo tanto 39.
Bien. Entonces, primero la unidad, después la decena, después la centena, y vas de derecha a izquierda. Eso es un algoritmo que es óptimo, se sabe hace siglos, para hacerlo con lápiz y papel. Pero para hacer cálculo mental no te conviene hacer al contrario. Si me decís 27 más 12, hago 20 más 10, 30, 7 más 2, 9, 29, 39. Ajá, vos sabés que instintivamente es que me lo estás mencionando y recuerdo cuando yo era niño, una persona, un almacenero al que me enviaban a hacer las compras, Ah, el hombre hacía las cuentas como lo acabás de hacer vos, primero hacía las decenas y después completaba. Y a mí siempre me llamaba la atención esa forma de hacerlas. mirá. Claro, y bueno, porque el tipo en la práctica se había dado cuenta que esto era lo mejor, Se ve ¿no? que sí, se ve que sí. Sí. Decime una Eso es lindo. cosa. Acá pasa mucho ahora menos, pero también a mí me sorprendía de chiquito ir al almacenero y ver cómo hacía las cuentas. Y los chinos, que en el supermercado chino también te hacían la cuenta, La hacen mental. te la hacían mentalmente, sí, sí. Sí, Y a mí me sorprendía eso, sí. Eh, si habrá talentos, porque atrás de esas personas que de repente en su vida cotidiana, su camino de vida los llevó a esa actividad, quién sabe si hubieran tenido un entrenamiento matemático, a dónde hubieran ido a Ni parar. hablar, sí, sí, ni hablar, y sin entrenamiento, pero sí, también mucho de lo que hacemos es fruto de la necesidad, ¿no? Entonces yo lo aprendí más como para hacer un espectáculo, pero eh, esta gente lo aprende. Hace poco justo salió un paper en la revista más importante del mundo, Nature, eh, mostrando que muchos trabajadores que trabajan con números en el día a día tenían mejor capacidad de cálculo que gente entrenada para eso. Ah, mirá qué interesante. Claro, Sí, el uso cotidiano de la necesidad de claro, la situación claro, los hace ser capaces de eso. Y vos sabés que el total. otro día, a raíz de lo que estás comentando, viste que hay varias películas que muestran en su guión como que el protagonista, la protagonista, de repente, por determinada circunstancia, logran expandir su capacidad mental. Viste que se habla de que, bueno, que Sí, no utilizamos todas las conexiones posibles que sí. tendría nuestro cerebro potencialmente. ¿Eso es así? ¿Es un mito? ¿Es un guión? ¿Cómo No, es se eso? suele La decir que el realidad. principal mito en neurociencia es esto de que usamos solo el 10% del cerebro. Eso no es así. Y de hecho no es así y lo sabés porque si te sacan un pedazo de cerebro algo te va a pasar. No es Claro. que si no usara una parte del cerebro puedes sacar una cacho de cerebro y no pasa nada, pero siempre pasa algo. Así que usamos todo el cerebro. El elemento de verdad que tiene una afirmación de esas es que todos podemos aprender muchísimo y si practicamos lo suficiente y entrenamos lo suficiente y nos dedicamos las suficientes horas, vamos a poder hacer cosas que parecen propias de un prodigio para quien no conoce la cantidad de horas que le metimos y las técnicas que utilizamos, como lo que acabo de hacer yo. Yo te podría decir, no, lo que pasa es que de chiquito me tenía facilidad y por eso hago las cuentas rápido. Bueno, podría parecer propia de un prodigio, alguien que tiene inteligencia superior y que puede hacerlo, eh, pero la verdad que no tiene nada que ver con eso, sino que se trata justamente de mucho entrenamiento, ¿no? De muchas horas de práctica. Pero entonces una persona que no domina una habilidad, supongamos los típicos casos, la gente que yo no tengo facilidad para los deportes, yo no tengo facilidad para dibujar, ese tipo de autolimitación que es tan frecuente escuchar. Si intentáramos romper ese preconcepto que de alguna manera tenemos instalado, a nivel, entonces, físico-químico, no hay una limitación. Todos No, por eso yo podríamos. decía, el cerebro lo que tiene de verdad esa afirmación de que hay conexiones que no utilizamos, no es que no utilizamos, cuando entrenamos se generan nuevas conexiones neuronales o se modifican conexiones que ya tenemos y se van fortaleciendo. Ajá. Eso sí es verdad. No que no usamos una parte del cerebro, sino que si entrenamos lo suficiente diferentes cosas, diferentes partes del cerebro que tienen que ver con esas cosas que entrenamos, van a empezar a generar muchas más conexiones y a ganar inclusive materia gris y materia blanca. Va a empezar como el volumen de esas partes del cerebro van a aumentar. Ujú. Entonces, eso sí es verdad. Y también es verdad que mucha gente se auto boicotea pensando yo no soy bueno para esto, entonces no entrena. Y que muchas personas podrían entrenar sin ese prejuicio y ganar muchísima capacidad de desempeño en un montón de cosas que se propongan. Ahora, dicho esto, también es verdad, y esto es importante decirlo, que existen personas con mayor y menor facilidad para las diferentes cosas. Ajá. Porque si no, también, por ejemplo, yo tengo dislexia. A mí, la dislexia es frente a un desarrollo cognitivo normal, una dificultad desproporcional en el aprendizaje de la lectura y la escritura. A mí me costó mucho, yo era un alumno bueno en la primaria, pero me costaba mucho lectura y escritura.
Y eso es en buena medida porque tuve mala suerte en la lotería genética, porque sabemos que el 75% de los chicos y chicas que tienen dislexia la tienen porque la parte del cerebro que procesa sonidos tiene una formación, un desarrollo atípico. A mí hasta el día de hoy me cuesta distinguir la T de la D, por ejemplo. Cuando escribo me confundo mucho, a veces pongo T por D o D por T. Ajá. Eso es una clara señal de mi dislexia. Entonces, o existe la discalculia, la gente tiene una dificultad desproporcional al aprendizaje de la matemática, que es parecido, tiene un desarrollo atípico en las partes del cerebro que procesan números. Pero que existan esas dificultades, esas variaciones en las facilidades con que aprendemos las diferentes cosas, no quiere decir que, por ejemplo, una persona que nació sin facilidad pero entrenó mucho, no vaya a tener un desempeño muchísimo mejor que una persona que nació con facilidad y no entrenó. Eso sin lugar a dudas. Entonces el talento existe, lo que entendemos como esa predisposición hacia ciertas actividades. Algo sí, si no, sería hasta anticientífico. Es como, Messi, ¿es Messi porque por la cultura en la que se cría? No, todos sabemos que en el deporte, la gente que trabaja en deporte, cuando vos le decís estas cosas, si ven a alguien demasiado negacionista del papel de la biología en todo esto de la genética, y le dice, no, todo es fruto de la educación y la crianza, lo va a mirar con cara de ¿qué me estás hablando? Yo trabajo en fútbol hace años y yo sé que hay pibes a los que no les da. Messi es un tipo que evidentemente tuvo suerte en la lotería genética. Tiene una flexibilidad muscular, una explosión muscular, una velocidad de procesamiento en el área motora. En fin, hay algo de biología, pero Messi también, si no hubiera tenido una abuela que lo llevaba de chiquito porque sus padres no podían, a jugar al fútbol con sus amigos o con sus hermanos mayores, probablemente tampoco hubiera sido Messi. Claro. Todo fue importante, la crianza, la cultura, y probablemente no, y la biología también. Ahora, si Messi no hubiera entrenado, no hubiera llegado a hacer nada, y una persona que no nació con facilidad pero entrena hubiera podido jugar mejor de lo que hubiera sido Messi si no entrenara. Dicho esto, también es verdad que por más que vos y yo hubiéramos entrenado toda nuestra vida, fútbol, nunca hubiéramos llegado a ser Messi. Uh-huh. Entonces, hay algo también, por supuesto, de que para ser el número uno o la número uno, tenés que tener suerte en la lotería genética, sí, eso sí. Pero, si a vos te gusta el fútbol, podés ser un buen jugador de fútbol para jugar al fútbol con tus amigos los domingos y está todo bien. Comprendo. Hay algo de eso también, de no frustrarse si vos te vas a dedicar a algo que para poder vivir de eso tenés que estar entre el 0,01% que mejor lo hace, Claro. con mejor desempeño. Claro. ¿No? entonces, hay algo de esa sabiduría también en la vida de cómo elegir, creo, también, de darse cuenta de eso, porque hay profesiones, yo tengo bailarines, jugadores de fútbol, o sea, hay profesiones que para poder vivir de eso es como vivir de la poesía, es muy difícil, tenés que estar entre en la el élite 0,001% que, en cambio, y esto después cada uno tiene que elegir en su vida cómo hacerlo, pero son elementos que tener en cuenta en tu decisión de vida. En cambio, si vos haces cosas de ciencias de datos, de matemática, de programación, vas a poder vivir de eso, aunque estés entre el 50% que mejor lo hace y ya está, te alcanza. Entiendo No, claramente para lo que poder vivir de decís. eso. La mayoría de las profesiones establecidas, de las actividades establecidas, podemos hacer un medio de vida de ellas en la enorme nube de las capacidades promedio. No se requiere la élite, pero hay otras actividades como el deporte, como la danza o las que requieren el virtuosismo, que Sí, va a tener que ser. porque estamos en una sociedad donde se valora, en este momento, capaz que la sociedad del futuro cambia, en este momento se valora mucho un tipo de habilidad que tiene que ver con las cuestiones más intelectuales, ponele, ¿no? Y es lo que se busca más. Lo mismo, otro ejemplo serían las actrices, los actrices. Muchos chicos quieren ser actores, actrices. Bueno, todo bien, intentarlo, cada uno tiene que hacer su camino, pero bueno, sabés que es mucho más difícil poder vivir de eso que poder vivir de programar. Comprendo. Y de tantas otras cosas que entran en esas nubes. Andrés, estás introduciendo un tema con el que me interesa mucho conversar contigo. Estás hablando acerca de decisiones en cuanto a cómo voy a hacer mi carrera, hacia dónde voy a proyectar, qué hago en la segunda etapa de mi vida, la toma de decisiones. Sé que es un tema que te apasiona, que lo has estudiado. Me gustaría que nos introduzcas un poco de lo general a lo particular. ¿Cómo funciona habitualmente en las personas lo que es una toma de decisión? Mira, se suele introducir este tema
contando que existen dos sistemas cerebrales de formación de pensamiento. Uno rápido y uno lento. Ajá. Uno intuitivo y uno racional. Entonces, Bien. generalmente, nosotros en el día a día, las decisiones que tomamos, utilizamos el sistema rápido, el que es más intuitivo, más emocional, y nos sirve para tomar las decisiones del día a día, pero es un sistema también más propenso a errores. Por eso llamamos sesgos. No existen. Los sesgos son frutos de Ajá. decisiones tomadas de forma rápida y reflexiva, que es una forma de tomar decisiones que realmente sirve y funciona, pero es más propensa a error. ¿Qué ejemplos podemos dar de ese tipo de toma de decisiones? De todo, desde cuando te digo, por ejemplo, preferís helado de chocolate o dulce de leche, o por ejemplo, si te digo, bueno, ayer justo hay sesgo de todo tipo, ¿no? ¿Qué canal Pero, pones en la televisión? ¿cómo? ¿Qué canal elegís para mirar en televisión? También, sí, qué canal elegís para mirar en televisión, o qué decisiones tomás muchas veces en decisiones económicas rápidas que tenés que tomar. Yo te digo, che, ¿preferís que te dé $100 ahora o que tire una moneda y tener 50% de probabilidad de ganar 200? Y ahí vos te Ajá. digo que, bueno, el cálculo que haces, el valor esperado de la apuesta es $100 también, entonces en principio da lo mismo, pero no hay un riesgo de no ganar nada. Entonces ahí tomas una decisión más también no muy pensada. Después hay hay un ejemplo clásico que desarrolló Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo, premio Nobel de Economía, que es el principal estudioso, murió el año pasado, era el principal estudioso de los sesgos. Y él dice así, para que veas que los sesgos también están cuando tomamos decisiones, hasta cuestiones matemáticas, ¿no? No solo emocionales y eso, pero, por ejemplo, yo les digo a la gente, piensen lo siguiente, piensen la primera respuesta que les viene a la mente si yo les digo lo siguiente. Una pelota más una raqueta cuestan en total, pelota más raqueta, $110. Ujú. La raqueta cuesta 100 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Ahí la primera respuesta que tiene a la mente es 10 Sí. $10, que es la respuesta incorrecta, porque esto está pensado para que te venga a la mente a través del sistema 1 de formación de pensamiento la respuesta incorrecta. Porque si fuese 10 la pelota, la raqueta cuesta 110 más que la pelota, la raqueta cuesta 110 porque cuesta 100 más que la pelota, 10 más 110, 120. Entonces la respuesta correcta es 5. 5 la Claro. pelota, 105 la raqueta, 110 en total. Pero está Bien. diseñado para que tu sistema 1 de formación de pensamiento te responda a 10. Entonces, si vos no haces la reflexión, si no te frenas, si no activas el sistema 2 de formación de pensamiento, que es lento, el racional, vas a responder mal. Sí, Entonces, entiendo lo que. A veces en los juegos de preguntas y respuestas, de juegos de caja, también notás que la pregunta pareciera tener una respuesta obvia. Si la claro, decís, generalmente te equivocás y vale la pena como activar esa especie de segunda reflexión, como que se claro. siente ese momento de toma de decisión. Sí, total. Y esa es un poco la gran diferencia a la hora de tomar decisiones con el sistema 1 o el sistema 2, el sistema rápido o el sistema lento, ¿no? Entonces, esa es como la gran introducción general. Existen dos sistemas de formación de pensamiento asociados a diferentes regiones cerebrales. De hecho, el sistema 1 es más emocional, tiene que ver con regiones más internas del cerebro, y el sistema 2, cuando estás activando eso, inclusive hay una parte de atrás de la frente del cerebro, llamada corteza prefrontal, que es la parte que se activa y que está asociada al esfuerzo mental, a la organización del pensamiento, y que te permite tomar decisiones más razonadas, aunque más lentas. ¿Sabés lo que me viene a la mente con lo que estás poniendo sobre la mesa? Eh, Se siente lo que manifestás, esa existencia de la coexistencia de los De los dos dos sistemas, sistemas. claro. Uno quisiera, por ejemplo, que todas las decisiones referidas al ámbito de la política y la sociedad se tomaran con el sistema 2. Pero hay que Total, admitir total. que solemos dejarnos llevar por el sistema 1. Sí, sí. También es verdad que después con mucho entrenamiento del sistema 2, algo que necesitas utilizar el sistema 2, después puedes hacerlo con el sistema 1. Y es cuando automatizaste el aprendizaje. Por ejemplo, aprendés a manejar el auto, Claro, ¿no? Al principio con mucho esfuerzo, estás en el sí. sistema 2. Y después ya lo haces con el sistema 1. De hecho, ¿a cuánto nos ha pasado que un fin de semana subimos al auto y terminamos en la puerta del trabajo? Porque Claro. te automatizaste y no te diste cuenta, te distrajiste y el sistema 1 te llevó a la puerta del trabajo. Ah, no, pero estaba yéndolo a mi amigo. Y decía yo, no, vine pero subí al auto, me distraje. Y como ya lo entrené mucho, el sistema 1 puede manejar sin que yo lo piense ni siquiera, ¿no? Y es algo complejo en el fondo. En las habilidades musicales es muy notorio como al principio de un aprendizaje todo parece ser racionalizado y torpón y después hay un momento en que fluye de otra forma, ¿no? Ya De hecho, va por otro carril. si vos metés el sistema 2 cuando ya lo tenés automatizado, tardás muchísimo más. Si un guitarrista le decís, no, al principio está aprendiendo, al principio todo aprende
y tiene que pensar dónde va a meter cada dedo. Bien. Después los dedos lo hacen solo y si intenta pensarlo, eso le interrumpe Sí. la fluidez. De hecho, hay un experimento que yo te puedo decir, mira, se va a prender esa lucecita ahí. Cuando se prenda lo más rápidamente, apretá el botón este. Bien. Entonces lo haces. Y eso tarda más o menos 100 milisegundos. Una décima de segundo, vos ves, ¡pac!, apretás. Ahora yo te digo, haz una cosa. Cuando se prende la lucecita, no, en vez de apretar enseguida, esperá una décima de segundo y apretá después, o 2 décimas de segundo. O sea que vos tendrías que tardar entre 200 y 300 milisegundos, ¿no? Si fuera matemático, sí. Si yo pudiera hacer eso. Pero ¿qué pasa? Cuando hago eso, en vez de tardar 200 o 300 milisegundos, paso a tardar 600 milisegundos. Claro. Le meto 500 milisegundos más porque el sistema 2 requiere su tiempo. Si tengo que racionalizarlo, los tiempos de procesamiento del cerebro son diferentes y no puedo hacer eso que se me pide, ¿no? Y es un poco lo que pasa que también cuando yo te pido que racionalices algo que tenés automatizado en la música o el deporte. Si te pones a pensarlo mucho, por eso en el deporte se habla mucho del estado de flow, ¿viste? Sí, totalmente. Cada vez más frecuente, se escucha mucho. Claro, sí, vos le preguntás a los grandes deportistas cómo hicieron lo que hicieron y no es que lo estaban pensando en ese momento la decisión, sino que les sale medio automáticamente. De hecho, es interesante también que son casi espectadores de sus propias decisiones y acciones. Hay un famoso relato de Maradona cuando le hace el gol a los ingleses, el famoso segundo gol, no el de la mano, el otro, y él va contando todo lo que fue pensando. En un momento dice, cuando estaba frente al arquero, este famoso, se acordó de la conversación que había tenido con su hermano Hugo el día anterior, donde habían estado discutiendo sobre si cuando el arquero te sale y vos encarás desde la izquierda, te conviene patear cruzado o amagar y esquivar y después patear, que es lo que hizo finalmente. Pero él, como que él fue decidiendo rápido, pero él puede recordar qué es lo que pasó por su mente mientras iba decidiendo. Pero no es algo que en ese momento hacía que él tome la decisión, sino que estaba completamente automatizado. Y él simplemente recuerda cuáles fueron los procesos que automáticamente le fueron disparando, le fueron accediendo a su conciencia, a sus pensamientos conscientes que él puede recordar. Hay anécdotas de este tipo en varios deportistas y en esos momentos, te pregunto, Andrés, ¿es cuando se ve lo que podríamos describir como el chispazo genial? ¿Existe? Cuando la persona que ya es talentosa, está entrenada y hace algo distinto. Sí, pero claro, está asociado a mucha práctica, ¿no? También. Sí, tiene que estar apoyado en toda esa plataforma que dijimos, ¿no? Total. Pero existiría también, entonces. Sí, o sacándolo del deporte, para llevarlo a algo que tiene más que ver con las cosas que hago yo, que doy muchas clases y charlas. Si alguien me dice, che, lo invito a una charla, ¿de qué vas a hablar? Me dice, no, yo voy a improvisar. Le digo, no, andá a laburar, después volvés, después improvisás. Claro. Sin embargo, si la tenés preparada, vas a ver que al final de todos los mejores momentos van a ser cuando improvisaste. Pasa. En la música también. La tenés claro. preparada y sabés a dónde volver. Y entonces en ese momento la chispita esa que vos decís, el chispazo es, mirá, acá puedo meter eso. Y se te ocurre, lo metés y queda bárbaro y tiene esa espontaneidad. Totalmente. Que no tiene lo preparado. Pero entonces mucha gente dice, no, a mí me gusta lo espontáneo, voy y lo hago espontáneo. No. Si te gusta lo espontáneo, prepáralo bien porque ahí lo espontáneo va a salir. Y después jugás. Claro, esta entrevista tenemos toda una lista de 50 preguntas preparadas y no es la que vamos usando. Vamos viendo lo que pasa. Totalmente. Es muy lindo lo que... El otro día estaba viendo un show de stand-up, un stand-upista que disfruto mucho yo, y en vivo. Y el público era difícil. Era un público muy exigente. No te reían. Eran bravos. Los chistes eran buenísimos, pero el público, no estaba conectado. Y en un momento el Leco dijo algo que me encantó. Dijo, ustedes si no les hace gracia, no se rían. Yo tengo un show preparado. No se hagan problema. Yo les voy a tirar un chiste atrás de otro. Alguna vamos a invocar. Y vos sabés que tras decir eso, no sé, se estableció algún tipo de conexión mágica. El stand-up tiene mucho de inexplicable, de cómo se va dando ese flow. Y ahora, qué confianza el pibe. A mí me encanta eso. Sí. Demuestra confianza. Y no se preocupen, esto va a funcionar. Yo tengo un show preparado. No sientan la obligación de reírse si no les hace gracia. A mí me pasó una vez en Brasil que un tipo en una entrevista dice... Joe Suárez, un entrevistador brasileño, dice, vos tenés un monólogo que muy bueno, ¿no? Le dice, sí, ¿querés que lo diga? Sí. Entonces dice, bueno, les aviso que en 5 minutos se van a estar descostillando de la risa. Y arranca. Yo dije, qué confianza que te tenés, maestro, porque mirá si esto no funciona. Entonces en un momento me puso como tenso eso, ¿viste? Esa afirmación dice, bueno, en 5 minutos se van a estar descostillando de la risa, ok. Y en los 5 minutos estábamos todos descostillándonos de la risa. Lo hizo. Tenía tal confianza, él sabía que funcionaba. Sabía que funcionaba. Claro, no saber cuántas audiencias lo tenía. Él sabía.
Andrés, volvamos al tema de las decisiones. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2 de toma de decisiones. Vamos a meternos ahora al paso siguiente. ¿Qué nos pasa en ese momento? ¿Qué ponderamos? ¿Qué metemos en la licuadora cuando funciona el sistema 2, por ejemplo? Bueno, cuando funciona el sistema 2 es esa cuestión más lenta de tratar de razonar, de pensar, de ver cuáles son los datos disponibles. Depende del tipo de decisión que tenés que hacer. Pero esa cuestión más del razonamiento, de la memoria, de guardar en la memoria de trabajo las diferentes conexiones que tenés que hacer. Y está muy asociado también a tu formación, a tu Ajá. educación, a tus capacidades. Yo creo que el pensamiento, cuando se suele decir que la educación desarrolla el pensamiento crítico, que el objetivo de la educación es el pensamiento crítico. Y en ese sentido me gusta pensar que la educación te da las herramientas para escalar las montañas de la evidencia o sumergirte en las profundidades de la lógica, perspectivas de las cuales podés ver las ideas y ver si sobreviven o no al escrutinio de la evidencia y de la razón. De todas formas, el pensamiento crítico creo que es más criticar las ideas propias que la de los demás, porque la verdad es que otra cosa que sabemos sobre la toma de decisiones es que nos estamos autoengañando todo el tiempo. Tomamos decisiones muchas veces por cuestiones emocionales que desconocemos y el sistema 2 lo que hace es justificar la decisión que ya íbamos a tomar de todas formas y tratamos de encontrarle una razón. Ujú. Pero creo que lo que pasa cuando activamos el sistema 2 es que reclutamos todas las herramientas que la educación que tenemos nos han provisto para poder tomar una mejor decisión. Y las experiencias, de repente. Las experiencias, sí, cuando digo educación, Todo eso. ¿no? Toda tu experiencia de vida. Lo ¿no? vivido. Propia experiencia de Ahí vida. está. Lo Entonces, la vivido. educación lo que hace es más explícitamente tratar de enseñarte cosas que te van a salir para la vida, pero sin lugar a dudas, hay mucha gente que es autodidacta, que aprendió, como decíamos recién, el verdurero que se va a hacer cuenta porque toda su vida lo hizo. Educación en ese sentido amplio, pero y ahí sabemos bien qué parte del cerebro se reclutan, que tiene que ver con la parte más humana del cerebro, más característicamente humana, que es la corteza prefrontal. Y lo que estamos haciendo es eso, tratar de traer a nuestra conciencia todas las memorias que eventualmente tengamos que pueden servir para tomar esa decisión y tratar de conscientemente buscar las conexiones que existen entre esas memorias y las cosas que sabemos para dar una respuesta, ¿no? Es increíble la velocidad que puede llegar a suceder toda esta cadena de reflexiones, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. Viste que hay una situación muy frecuente, la gente te dice, la primera respuesta que me surgió fue esta, como el instinto me dijo tal cosa, y después lo pensé, hice tal otra, y a veces tenés dos outcomes. Uno te dice, le tendría que haber hecho caso a mi instinto, porque como que la justificó desde lo racional y era mala decisión, y otro que dice, no, menos mal que no me dejé llevar. Sí, para mí el consejo general es dejarte llevar por el instinto si es algo que conoces y practicaste mucho tiempo, porque la intuición experta, porque eso existe, se llama intuición experta, un experto tiene intuiciones que son increíblemente buenas. Bien. Y a veces le conviene más, por ejemplo, famosamente los expertos en reconocer falsificaciones de cuadros, muchas veces miran un cuadro, hay un experto en Rembrandt, Bien. que un comprador quería comprar un cuadro que supuestamente era de Rembrandt y lo llevó a este experto a ver si era falsificado. Y el tipo apenas vio el cuadro y dijo, esto es falso. Dijo, ¿por qué? No sé, y después se investigó y se vio que era falso. Ahora bien, ese no era, si voy yo y digo eso, tengo la intuición de que esto es falso, es como tirar una moneda. El tipo este era un tipo que hacía décadas estudiaba Rembrandt, y que sabía bien Rembrandt. Lo que dice Daniel Kahneman, el economista, psicólogo premio Nobel en Economía, que es el que desarrolló toda la teoría de los sistemas de formación de pensamiento, es que la intuición experta, la intuición válida, es válida en personas que han estudiado muchísimo un asunto. Y ahí sí muchas veces te conviene dejarte llevar por tu instinto, porque lo que has hecho es, has inconscientizado cosas que en un momento hiciste con mucho esfuerzo, pero en un momento las estudiaste, hiciste esfuerzo, y pasó tanto tiempo que un poco te olvidaste cómo sabes lo que sabes, pero lo sabes y lo puedes distinguir. Uh-huh. Entonces un poco, acá el consejo siempre es confiar en la intuición de las personas cuando son expertos en esos temas. Y ahí sí está bien confiar en la expertise. Igual no estamos hablando de decisiones que tengan que ver, por ejemplo, con decisiones como amorosas, como estamos hablando más acá en el contexto de cuestiones profesionales, ¿no? Comprendo. Y de la vida, del bienestar tuyo, de tu familia. Después, bueno, si te pones de novio con Juana o con María, que es ahí ya, no creo que dejate llevar por el corazón o charlarlo con tu psicólogo o tu psicóloga,
creo que todo esto es más difícil de dar una respuesta más contundente. Andrés, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando en unos minutos. ¿Te parece? Dale. Sabes, Andrés, que viendo uno de tus shows en YouTube, evidentemente estabas ante un auditorio muy exigente. Se ve que era gente que sabía también mucho de cálculo, de matemática, quién sabe de qué otras habilidades. Y en varios momentos, en la parte de humor, hacías guiños hacia estamos entre nerds, estamos entre los geeks de la clase. Me da curiosidad ese tema en particular. ¿Cómo lo viviste? ¿Eras, entre comillas, uno de los geeks, uno de los nerds de tu clase? Sí, era de los nerds. De todas formas, siempre fui un nerd un poco particular porque tengo ciertas habilidades sociales que también las entrené. Ajá. Eh, pero creo que un poco por eso ahora me está yendo bien en la comunicación de la ciencia, porque tengo el conocimiento de un nerd, en el sentido que soy doctor en física, me dediqué toda la vida a la academia, al estudio, ahora después a la docencia, a la investigación, a publicar artículos científicos, pero al contrario de muchos nerds que solo se enfocan en eso, a mí siempre me gustó mucho también como explorar cosas de arte y de comunicación, de ciencias más blandas. Ujú. Y siempre me gustó mucho la comunicación. Mi viejo era un militante político que daba discursos. Yo crecí viendo a mi viejo hablar en público y dando grandes discursos. Ajá, no sabía. Y entonces como que siento que eso también, un poco por imitación de mi viejo, cuando a los 13 años empecé a hablar en público, empecé a militar, yo también de joven, como tantos en la juventud, militamos y después nos dimos cuenta de que no era tan así las cosas, pero bueno, yo tuve una militancia en la juventud, en la izquierda, y hablaba mucho en público, entonces tuve un poco, a pesar de ser nerd, un poco ese impulso de la comunicación, que no es tan común en los nerds, ¿no? Que es mucho, el nerd más estereotípico quiere saber de números y computación y no le interesan mucho las otras cosas, pero creo que eso está cambiando. Y Bueno, a eso iba. O sea, sí. te pregunto, por ejemplo, cuando eras chico, en ese sentido, había que trabajar para no quedar estigmatizado. Pero ahora, ¿sigue siendo así? No lo sé. No sé si tanto. Igual también a mí me pasó que también me gustaba jugar al fútbol. Entonces, como era nerd, pero a su vez jugaba al fútbol. Ajá. Después también lo que me pasó un poco, hay algo acá que es que el otro día leí un paper que dije, puede ser esto, que es que, viste que está la típica imagen del nerd al que le cuestan un poco reconocer emociones o entender las emociones de los demás. Entiendo. Y yo sentí que yo no era tan así hasta y que hoy en día soy mucho más, hoy yo soy un desastre reconociendo emociones, ya sé que soy así y me sirve saberlo para tener cuidado con ciertas cosas. Hice un montón de test estandarizados que existen y no sé, y me ponen fotos de gente y me dicen qué emoción estás sintiendo y yo soy un desastre. Eh, pero yo no era tan así y yo creo que hay una relación causal también. De otra leí un paper que la parte de reconocimiento de emociones del cerebro está al lado de la parte también de cálculo matemático y pensamiento abstracto. Entonces, hay toda una hipótesis que yo creo bastante verosímil de que también hay una relación causal. Si vos estás toda tu vida mirando números y sentado en una silla estudiando fórmulas y cosas de eso, vas perdiendo capacidad de reconocimiento de emociones y sobre todo vas perdiendo en relación a personas que trabajan, por ejemplo, como docentes o como ventas, donde están todo el tiempo teniendo que leer las emociones de los demás. Entonces, hay también algo de que el nerd que no reconoce emociones no es que nació con esa incapacidad, sino que nunca la entrenó porque pasó toda su vida mirando fórmulas y cálculo. Yo en su momento, yo nunca lo sentí eso de que me hayan bulleado por ser nerd, pero no era el nerd típico en ese sentido. Yo sabía jugar al fútbol, mis amigos, siempre me pasó un poco a mí toda la vida que entre un grupo de amigos yo era el nerd y entre mi grupo de amigos no nerd yo era el nerd y entre mi grupo de amigos nerd yo era El futbolista. el loco, claro, el que además hacía cosas locas. Entonces como que yo tuve esa cuestión. Yo creo igual que hoy en día eso que pasaba con los que eran más nerd, exclusivamente nerd, cambió bastante porque los nerds tomaron el poder, ¿no? O sea, quedó muy Sí. claro con el nacimiento de la computación, en la década del 90, donde se masificó todo eso, 80s, 90, que se masifican las computadoras personales, y se empieza a ver que nada, que los nerds empiezan a ser los jefes de quienes los bulleaban, ¿no? Pasó Entonces creo mucho. que eso cambió y creo que hay una valorización en la juventud hoy en día diferente me pasa mucho que la gente grande, cuando esos chistes que vos mencionabas, que yo digo, bueno, estamos entre nerds,
mucha gente grande se pone incómoda porque piensa que decir nerd es casi un insulto. ¿Viste? Como te digo, sos un nerd, para ellos es, Es un che, me está sopapo, diciendo sí. algo malo. Sí, sí, Es sí. peyorativo decir que somos. Sí. ¿Cómo vas a decir que somos todos nerds? Eso es peyorativo. Ujú. Pero ya no es así. Yo hago esos chistes porque yo creo que ya no es así, que un montón de gente se lo toma como que, bueno, viva la diversidad. Acá hay nerds, perfecto. Totalmente. Y creo que hay mucho mayor respeto a la diversidad. Mira, yo ahora estoy haciendo columnas de ciencia en un programa de streaming muy visto acá en Argentina, el más visto de todos, que es Luzu TV, Nadie Dice Nada, ¿no? Ujú. Y hago columnas de ciencia ahí, pero lo que me llamó mucho la atención es un programa que yo te confieso que me llamaron en abril del año pasado, cuando yo estaba en el laboratorio, me invita la productora para ir a Luzu TV, a hablar con Nico Quiato, y yo le digo a las chicas del laboratorio, che, me invitaron acá, ¿saben qué es esto? Y las chicas estaban, ¿cómo sé? Como que yo no sabía ni qué, yo no miro esas cosas, pero me parece bien que exista, cada uno tiene que mirar lo que quiera, pero lo que me parece, después de haberlos conocido y me encariñé mucho con eso, es gente muy buena, me pasa eso, que yo veo, comparo el programa de entretenimiento que ven hoy la juventud de hoy, que es este programa, por ejemplo, que es entretenimiento, es boludeo, pero es, primero, ya para empezar, el papel de la mujer es completamente diferente. Nico está con Jazmín, con Flor Jazmín y con Momi, y las dos son mujeres graciosas, divertidas, pero además con mucha personalidad. No es la mujer a la que le cortás la minifalda. Comprendo lo que decís. Ahí, claro, al lado del varón y conduciendo y sin ningún tipo de machismo, sin ningún chiste. Sí, en pleno poder. En pleno poder. Pero bueno, otro de los conductores es Santi, que es abiertamente gay y Ujú. hace chistes. Y no hay homofobia. Y después la hermana de Flor Jazmín es una chica con un trastorno en el desarrollo. Y se la incluye todo el tiempo. O sea, vos comparás los programas de entretenimiento de hoy y es monumental la diferencia en términos de inclusión, de diversidad, de homofobia, de machismo. Entonces, creo que se avanzó mucho en ese sentido. No parece. Lo que pasa es que hay una filósofa moral que me gusta mucho, Rebecca Goldstein, que dice, no vemos el progreso moral porque vemos con él, porque son los anteojos que nos ponemos para ver la realidad, sin darnos cuenta que nuestra moral está permeada por la moral de la época, y no nos damos cuenta, todo lo que mucha gente piensa que hoy estamos retrocediendo un montón, en algunos aspectos la verdad que hemos retrocedido, pero si vos pensás bien, en general se avanzó muchísimo en la visión sobre cómo tenemos que tratar a los demás. Y eso se nota muchísimo y creo que se nota en la cuestión de aceptar que hay gente que es nerd, que le gustan los números, hay gente que le gusta bailar, y entre todos convivimos y la pasamos bien. Sí. Creo que se avanzó mucho en ese sentido, más allá de que mucho con esto de que yo creo que estos son zigzags de la historia y vaivenes naturales. Hoy tenemos en Argentina un presidente que es una bestia en su forma de tratar a los que no piensan como él. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Es una bestialidad. A mí me parece un comportamiento despreciable. Pero es un zigzag, o sea, y te digo más, y acá digo algo que tal vez es un poco, no me gusta meterme en temas polémicos, pero no por mi opinión en sí, pero para reafirmar el punto que estoy haciendo. Es lo siguiente, viste que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año pasado, junto al presidente en 10 estados, en 10 provincias norteamericanos, se votó aborto sí, aborto no. Sí. Si pasaba a los estados o si seguía siendo federal. Claro, porque la Corte Suprema había dicho que hay una ley federal que permitía el aborto, y la Corte Suprema había dicho, no, eso es una cuestión de las provincias, cada provincia tiene que decidir. Que igual, de todas formas, con que en tu país haya una provincia que podés hacerlo, te vas a esa provincia, pero bueno. Comprendo. Pero de todas formas... Sí, pero el tema está si es un retroceso sociológico o no. Ahí está el debate también. Claro, pero digo, en las 10 provincias ganó que se pueda... interrumpir el embarazo. Legal el aborto, pero además... Inclusive la propuesta más radicalmente antiaborto decía que se pueda hasta el tercer mes de gestación. Es decir, en algo, hasta los estados más conservadores votaron que sí. Porque estamos cambiando nuestra visión de las cosas. Aunque no parezca, porque de repente elegimos a un presidente que es una bestia en su forma de hablar y comunicar y de tratar a los que no piensan como él, son zigzags de la historia. En general, la sociedad creo que sigue avanzando. Y no nos damos cuenta porque avanza lentamente, pero si vos comparás la moral de mi juventud con la de ahora, o la de ni hablar de la de mis papás. Claro. Sí, el cambio es real. Cuando yo era chico no te podías divorciar. Claro. Y la madre no tenía la patria potestad, el varón tenía la patria potestad sobre los hijos. Era una barbaridad. Digamos, y hoy en día, cuando vos contás eso a los chicos, no lo pueden creer.
Sí, son cambios que de pronto en los tiempos históricos no es nada, para nosotros es un lapso enorme, pero han sido cambios paulatinos, pero constantes. Y bueno, Exacto. eso hace que no los percibamos, como que los tenemos medio naturalizados. Claro, claro. Pero me fui por las ramas. La cuestión es que sí, que hoy en día el nerd está mucho más aceptado. Yo creo que tiene que ver con esto de aceptar más la diversidad e integrar al diferente en tu grupo, ¿no? Que a mí Claro. eso es la riqueza para mí. A mí me encanta ir al uso hoy en día, porque tiene que ver con esto de que, eh, primero que tenemos algo en común todos los que estamos ahí. Yo tengo una vida completamente diferente a la de una bailarina como Flor Jazmín, o la de un conductor de tele que conduce programas con modelos. Mi vida es completamente diferente, pero hay algo que tenemos en común que es que todos trabajamos un montón. Y Ajá. eso nos une. Somos toda gente muy laburante. Y si somos todos muy laburantes, es hermoso interactuar con gente que tiene una vida completamente diferente a la tuya. Y es lo más rico, ¿no? Es lo que nos Es lo hace más rico, crecer, claro, y ¿no? es donde salen cosas divertidas y donde salen también ideas que pueden ser muy fructíferas. Eh, No, y qué entonces, nada, importante además que en una plataforma de tanta penetración y crecimiento como viene siendo esta que decís vos, sí, tengan la actitud de invitar a alguien del mundo de la ciencia a hacer una claro, columna y poner temas sobre la mesa que en principio estén tratados de forma simpática, pero que en claro. realidad puedan disparar curiosidades en la gente. Sí, total, total. Bueno, yo he hablado ahí de cosas súper importantes como, no sé, educación matemática, Por ¿no? Entonces, ejemplo. ahí llego a un público que no llegaría de otra forma y a mí me encanta eso también. Siento que es como un caballo de Troya que me meto a Claro. escondidas a hablar de ciencia en lugares donde no se espera tanto. Pero también siempre pienso que así como no hace falta ser músico para disfrutar de la música o ser bailarín para poder bailar y disfrutarlo, no hace falta ser científico o científica para poder disfrutar de una buena charla sobre ciencia. Totalmente de acuerdo Y eso es un contigo. poco lo que yo intento hacer también. Soy como el solista de la ciencia, ¿no? Meterme en estos lugares a tratar de mostrar que todos podemos disfrutar de una buena charla de ciencia, porque también un poco hay algo más profundo, se quiere, de lo que decíamos recién del pensamiento crítico, de mostrar la importancia de personas formadas para tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Yo no voy a decir que la coreografía de una baile no la voy a decir yo, pero la política pública para ver cómo educamos mejor, sí, tenemos que confiar en las personas que lo han estudiado, ¿no? Claro, claro. La mirada, la intuición del experto. Andrés, Exacto. y decime una cosa, en una plataforma de alta exposición como esta, y con una audiencia además muy joven, ¿tu presencia genera un feedback lindo? ¿Lo que te llega a Hermoso. vos es lindo, es positivo? O sea, ¿es No, receptivo hermoso. el Por eso te público? decía, en este programa, hermoso, en este programa al que yo voy, Luzu, tiene esta cuestión de que como son muy, tiene, la comunidad que se forma alrededor de ellos vos lees los comentarios, son todas cosas lindas, es lo contrario a Twitter, por ejemplo. Mirá qué Nada que ver, interesante. no hay agresividad, pero eso es lo que generan ellos también. Por eso el programa de entretenimiento de hoy es un programa que es el más visto de la Argentina. Si vos comparás con lo que era Tinelli, que era lo más visto de mi época, está a años luz. Años luz, sí, sí, El notorio. trato entre ellos está a años luz. El trato entre ellos y de la gente que los mira y en las redes sociales es de absoluto respeto, de cariño. No quiere decir que estén de acuerdo en todo lo que yo digo, por ejemplo, pero cuando no están de acuerdo lo dicen con mucho respeto y con cariño. Entonces, no, en ese sentido creo que hemos cambiado mucho y la verdad que nunca sentí agresividad por parte de ellos. Por el contrario, siento más agresividad en los ambientes más académicos, cuando hablo de cosas que opino. Igual es natural también porque son personas que tienen opiniones formadas en otro sentido, ¿no? Sí, Entonces, pero ilusiona que una audiencia joven y de millones tenga esa vibración y esa total. energía. Bueno, yo por eso soy un Genera optimista. Entre mis optimismo, ¿no? amigos, sí, yo soy el optimista entre mis grupos. Vos pensás que yo viví toda la vida en el ambiente académico universitario que todo siempre fue más bien progresista y de izquierda. Entonces, hoy en día en esos ambientes hay un clima muy pesimista hacia el futuro. Comprendo. Pero yo soy el optimista. Gente, son vaivenes de la historia, ya se va a acomodar. Yo soy optimista porque veo esto, veo que la juventud realmente no compra esa violencia que llega muchas veces desde estas facciones que hoy en día, es verdad, tienen mucho poder. Pero yo creo que son vaivenes que tienen que ver, no me quiero poner político, pero tiene que ver también con el fracaso del progresismo a la hora de dar una respuesta De a la resoluciones francas, sí, entiendo. y muy disociado del discurso, como no, sí, el Estado te cuida, pero yo estoy acá abandonado hace 30 años y nadie me cuidó. Entonces, con tal de que esto no siga así, voto cualquier cosa. Yo creo que la mayor parte de gente que votó a mi ley acá fue medio ese el espíritu. Andrés, te quiero agradecer muchísimo el rato que compartiste con nosotros. Muy rica la charla que nos diste y aprendimos un montón y nos dejás pensando en un montón de aspectos también. Nada, te agradezco yo, Raúl. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, che.
Amigas, amigos, Andrés Riesnik ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.